en la planificación y que tenga que tomar decisiones. Y es muy importante ayudar a los alumnos a tomar esas decisiones. Por ejemplo, decisiones sobre el contenido, pero decisiones también sobre la forma, sobre el léxico, las palabras que voy a usar, las que puedo usar para este género, las que no puedo usar. Claro, lo que va primero, lo que va después. Y en eso hay como distintas estrategias para ayudar a los alumnos a planificar el texto. El otro problema siguiente tiene que ver con la puesta en texto, la textualización. ¿Vieron? El bloqueo de la hoja en blanco es real, porque una cosa es la idea y otra cosa es poder empezar a ponerla por escrito, linealmente, con las reglas de la lengua. Y después viene otra etapa que es muy importante, que son las revisiones de ese texto. Pues también hay otra idea como muy instalada de que, bueno, se escribe de una vez y ya está. Después uno va puliendo, pero en realidad no es un cambio sustancial en el texto lo que uno va haciendo en las revisiones. Y lo que nos muestra el proceso de escritura y lo que hacen los escritores expertos, los que saben escribir y escriben bien, es que el texto se revisa constantemente y que muchas veces se transforma un montón el texto, casi hasta que parece que es otro texto distinto al que había sido en la primera versión. Hay que poder habilitar esas transformaciones y poder darle tiempo también a las revisiones. Volver al texto y mejorarlo con alguna guía, una orientación que tiene que ver con que eso, digamos, viene desde la propuesta didáctica. Pero la revisión, eso también tiene que ver con la planificación, ¿no? El proyecto tiene que dar tiempo a poder revisar ese texto en varias ocasiones para mejorarlo, con la idea de lograr la mejor versión, ¿no? Y finalmente, la edición del texto tiene que ver con otra instancia de la escritura, que es la posibilidad de incluir en ese texto en un soporte de circulación social. ¿Qué quiero decir con soporte? Un libro, un catálogo, un sitio web. Los textos no andan sueltos en hojas de carpeta por la vida social, sino que se reelaboran y se insertan en algún objeto cultural. Puede ser internet, puede ser un libro material, en donde, digamos, van a cobrar sentido y van a ser, digamos, puestos en comunicación con otros. Y eso es parte de la escritura también. Y consideramos también que es parte de la escritura poder presentar esa producción a otros lectores. Hay una idea fuerte del proyecto, del escribir por proyectos, que es escribir pensando en el lector. Y eso va a guiar todo el proceso y va a descentrar al alumno de la idea, ¿no? En los estudios del proceso de escritura muestran mucho que los escritores inexpertos solo se están fijando en sus ideas. Tienen como una interacción entre lo que piensan que van a escribir y lo que están poniendo por escrito en la hoja. Eso pasa también con los chicos escriben para ellos. Van pensando, guardé lo otro. La idea de la escritura por proyectos, por eso es tan importante, y la idea es que se instale, por lo menos que haya un proyecto por año, es ayudarlos a descentrarse de esa mirada que es más egocéntrica y poder empezar a moldear esas ideas en función de un propósito comunicativo. Más importante que el producto es el proceso de escribir pensando en un lector. Eso también es, digamos, algo importante de tener en cuenta. Escribe para ser leído, sí. Pensando en el otro, al cual, bueno, yo quiero llegarle de alguna manera, producir algo con eso, con esa comunicación, en este caso escrita, ¿no? Que tiene su complejidad. Y tiene que ver también con, digamos, poder desarrollar ese proceso. Por eso le decía, uno muchas veces piensa en el producto y pone mucho énfasis en ese producto, que salga lindo, que tenga linda tapa, que no se moño y todo, ¿no? Y muchas veces eso hace que se pierda la energía en lo que es más importante, que es el proceso, que es todo este proceso de producción que lleva tiempo,
digamos, la escritura tiene unas características que muchas veces van como en contramano de esto que hablaba recién, de la inmediatez, digamos, las cosas que va rápido, que no se piensa mucho, porque la escritura necesita mucho pensamiento. Necesita tiempo. A veces necesita el tiempo de ser guardado en un cajón para mirarlo después, porque cuando uno está mucho tiempo con un texto, no lo ve. Empieza a ver lo que tiene en la cabeza, no lo que está escrito. Y esa necesidad, revisar es un esfuerzo. Es un esfuerzo para todos, no solo para los alumnos. Para todo el que escribe. Volver sobre lo que uno escribe para mejorarlo es un esfuerzo. ¿Hasta cuántas veces podemos revisar el texto? ¿Hasta cuántas veces? Yo les iba a decir, no hay una receta de las veces. Lo que tenemos que poder enseñar es ese gesto de volver con alguna idea clara de qué revisar, porque eso también es una cuestión, no es revisar como hacer el gesto de repetición de revisar, sino poder volver al texto con distintos objetivos, ¿no? Ahora vamos a ver algunos. Bueno, la pauta primera es que este texto va a ser leído por otros. Tiene un destinatario. Y tiene un destinatario no general, sino, por ejemplo, escribo un catálogo de recomendaciones de cuentos clásicos para los alumnos de primer ciclo. Entonces tengo en la mente chicos de determinada edad que tienen determinados gustos, supongo, ¿no? Eso se discutió. Entonces voy a revisar eso. Si eso es adecuado para el destinatario, por ejemplo. Ahora vamos a ver que es posible, veamos, pensando en la planificación por proyecto. No se ve nada, ¿no? No. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no sé. Es un lío. Les quería mostrar algunas. En la planificación por proyectos, lo que se escribe, eso también es muy importante, no es solo el texto que se va a publicar. Hay alrededor de la planificación por proyecto otras escrituras, que nosotros llamamos, a lo mejor lo habrán escuchado, escrituras intermedias o escrituras de trabajo. Como por ejemplo, un banco de palabras para poder registrar formas de decir. Sí. Esto es importante para pensar en la planificación por proyectos, porque así como yo creo que está más instalado que hay distintos modos de leer, pero que se piensa todavía que la escritura es que hay una sola forma de escribir, y nosotros tenemos que formar a los chicos como escritores en todas las multiplicidades de usos de la lengua escrita. Por suerte el proyecto nos permite integrar muchas de estas modalidades, ¿no? Por ejemplo, está la escritura del proyecto, que es la escritura del producto final. Es el texto principal y él es el que va a ir a llevar adelante estas clases, digamos, que dure el proyecto. Pero también hay escrituras de trabajo intermedias que nadie las va a leer, solo sirven para digamos, por ejemplo, hacer un cuadro comparativo, fichar libros, registrar, hacer como un resumen, registrar planificaciones. Son esos textos que se llaman intermedios porque median entre esa producción final y son de trabajo. Por eso es muy importante, porque un escritor todo el tiempo está escribiendo, tomando notas, haciendo. Si ustedes ven, hay estudios en letras en la UAC sobre la génesis de la escritura y analizan cómo hacen los escritores para escribir y hacen como una investigación con todos los papelitos y las hojitas y las recopilan y analizan. Y bueno, ustedes pueden ver que a veces se escriben en boletos, hay escrituras de Puig en boletos de colectivo, atrás de las facturas. Todo el tiempo están como anotando, escribiendo ideas para las novelas, ¿no? Y esa es una forma de escritura y es un uso que tiene la escritura que le favorece después la producción del texto final y además forma a los chicos como escritores. Entonces tenemos estas escrituras de trabajo, las escrituras que tienen que ver con la vida escolar, el registro de tareas, las consignas. Es una
una forma de escritura, es un uso de la escritura que es interesante. Llevar una agenda de trabajo, ir anotando lo que tengo que hacer, los tiempos, tiene que ver con el uso que tiene la escritura fuera de la escuela para organizar la vida cotidiana. Escrituras para reflexionar sobre lo hecho, para ir viendo, bueno, qué dificultades tuve, poder ir registrando avances. La escritura tiene esa posibilidad, digamos, ayuda a la reflexión, porque uno va como volviendo sobre lo que escribió, porque está escrito, es una memoria, y a la vez al escribir va pensando, ¿no? También hay distintas modalidades de escritura. Escrituras por dictado del docente, escrituras de los alumnos por sí mismos, escrituras de los alumnos por sí mismos solos o en pequeños grupos. Todo eso es parte, digamos, de lo que se planifica en el proyecto. Y es importante planificarlo porque no es lo mismo. Uno puede planificar, hacer el plan si estamos escribiendo un texto que es muy difícil de pensar porque el contenido es complicado y es un género nuevo que los chicos no conocen, que suele pasar en segundo ciclo, que empiezan a complejizarse los textos. Hacer una planificación colectiva puede ayudar a que después ellos se larguen a escribir en grupos. Entonces hay que ver de todo el proceso de escritura que va a quedar del lado digamos, más colectivo para poder hacer un acompañamiento y que podemos ir cediendo de responsabilidad a los alumnos en la escritura por sí mismos. Y tenemos la escritura en papel y la escritura en pantalla, que tiene que ver con esto un poquito que os empezaba a plantear ahora, que es qué pasa con la escritura multimodal, ¿no? La escritura que ya no aparece la escritura como la única producción del mundo letrado, sino que en realidad la escritura está como perdiendo protagonismo en relación con otras producciones que son audiovisuales. Muchas veces, yo estoy hablando ahora, traje ideas de proyectos de escritura, pero muchas de las propuestas que se pueden hacer también tienen que ver con el pasaje de la escritura a lo audiovisual, por ejemplo, de la reseña de un libro a un book trailer, ¿no? Pero hay algo en el medio que tiene que ver con la escritura en el sentido de la producción de ideas, ¿no? Y la organización de lo que se quiere decir. Cuando se plantea el proyecto, además de lo que van a ir haciendo a lo largo del proyecto con el género que se eligió, con el soporte que se eligió, los alumnos aprenden un montón de cosas que tienen que ver con los propósitos comunicativos y esto de la práctica sociocultural de la escritura. Aprenden a escribir con un propósito determinado. La verdad que no hay muchas maneras de hacerlo, si no uno no lo hace. Uno le puede decir, escribir es esto, escribir es lo otro. Tienen que poder hacerlo, pasar por todo el proceso. Cuando uno hace el proyecto por primera vez, siempre, como le decimos a los docentes, esperá que vean el libro, esperá que lo presenten a otros, esperá que esos otros lo lean, porque ahí como que les cae la ficha realmente de todo lo que estuvieron haciendo. Y después es un antes y un después, porque verse como autores de sus textos es un impacto muy grande en esto de que pensemos, bueno, los chicos son alumnos, nosotros queremos que sean escritores, en el sentido de personas que escriben, ¿no? Que toman la palabra escrita para comunicarse con otros. Y eso también es una transformación que queremos que puedan ir haciendo. Asumirse esto que les decía, ser autor del texto es poder asumir una voz y una voz que no está sola, sino que está en comunicación con otro. Una voz, en eso se construye en esa interacción. Entonces, aprender a escribir tiene que ver con esa posibilidad de poder construirse como un interlocutor válido. La escritura tiene mucho poder, digamos, está muy estudiado eso, tiene que ver con la historia de la humanidad. Por ejemplo, me contaban el otro día que me pareció una cosa súper interesante, que a principios del siglo XIX, cuando se empezó, digamos, tiene que ver con esto de la masividad de la escuela, en España hubo muchos como resquemores sobre que se enseñara a escribir en la escuela, porque había gente que trabajaba de escriba. Y era un poder, o sea, era un estatus social.
Y sí, y hubo mucho como rechazo contra los docentes que asumían que todos podían escribir, que todos los que iban a la escuela, era parte, digamos, del mandato fundador de la escuela decimonónica, ¿no? Del siglo XIX. Digo, porque no es tan lejano, ¿no? Y después hay muchos estudios que muestran el poder que tiene la escritura, sí, y como poder mismo, ¿no? De poder, de tener saber y poder, ¿no? Porque cuando uno escribe y lleva adelante un proceso de producción de un texto en estos contextos que estoy diciendo, ¿no? No copia, no, sino que produce un texto, algo nuevo, tiene un destinatario, construye conocimiento. La idea es que nosotros le propongamos a los chicos situaciones de escritura que transformen su conocimiento. Porque al escribir y establecer relaciones y poner un ejemplo y pensar en el lector y tratar de llegarle, de atraparlo, de intrigarlo según el género que estuvimos escribiendo, estamos construyendo conocimiento, vamos a saber algo más que cuando empezamos a escribir. Bueno, y tiene que ver con esto de la posibilidad de adecuar el lenguaje, de mejorar la forma de expresión en relación con el género, con el destinatario, ¿no? Con la circulación de ese texto. Bueno, esto que les decía de escribir pensando en el lector, ¿no? Más importante que el producto en el proyecto es el propósito comunicativo y poder sostenerlo a lo largo de todo el proyecto. El tiempo que lleve el proyecto, poder de alguna manera revivir, retomar, ¿para qué estamos escribiendo? ¿Para quién? ¿Para dónde? Por eso es muy importante en el proyecto que los chicos, muchos docentes me preguntan, yo no les digo después, es una sorpresa, ¿no? La idea es al revés, es que ellos estén como involucrados desde el inicio en para quién van a escribir, qué van a hacer y tengan la idea lo más clara posible de esa tarea. Hay muchos estudios que demuestran que el escritor que más claro tiene qué es lo que está haciendo, produce mejor el texto. Porque parte de la escritura es poder, digamos, de alguna manera vislumbrar y entender qué es lo que estoy haciendo y generar distintas estrategias y aprender nuevas si no las tengo para poder llevar adelante esa idea. Entonces, si tenemos a los alumnos involucrados, entendiendo de qué se trata la tarea, con la organización de los tiempos manejados por ellos, no por el docente. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Qué necesitamos aprender para poder hacer esto? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos falta saber? Los ayudamos a tener más autonomía en el proceso de producción de la escritura. Y eso es muy importante para su formación como estudiantes, pero también como escritores. Quiero curar. Bueno, dale. Me tocó. Bueno, esto es lo que les decía. Digamos, es un mantra, ¿no? Nosotros tenemos un mantra que hicimos en las capacitaciones, que los contenidos son las prácticas. Este es otro, ¿no? Que siempre priorizar el proceso por sobre el producto. Y ahí tiene un poco la respuesta a lo que vos me preguntabas. ¿Cuántas veces? Bueno, es importante que los alumnos desarrollen la práctica de revisión, pero van a desarrollarla desde el punto de partida y poder priorizar y ver qué es lo que yo quiero mejorar en mis alumnos en este texto, no pensar en un texto idealizado y tratar de llegar a una meta externa, sino, digamos, parte de nuestro trabajo y de la mirada que tenemos que hacer sobre los textos es poder poner metas que sean realizables. En el sentido de porque lo que tienen que hacer es pasar por el proceso, no el producto en sí mismo. Si no, lo que hacemos es escribir nosotros, le corregimos de una manera que el texto queda mejor, pero el que aprendió a escribir es el docente que corrige el texto. En ese sentido también es importante un poco corrernos de esa situación, porque los que tienen que pasar por todo el proceso de escritura hasta el final son los alumnos. Y el texto que produzcan va a ser el mejor texto. Uno tiene que generar condiciones para que ese texto sea el mejor que pudieron hacer en esas circunstancias, no en relación con un modelo. ¿Cómo organizar la planificación por proyectos? La idea de la organización por proyectos es pensar en distintas
sesiones de escritura y no tanto por clase por clase. La clase es medio engañosa para el proyecto, uno tiene clases que dar, pero tiene que pensar que, bueno, hay una sesión de planificación, una sesión de puesta en texto que puede durar 1, 2 o 3 clases, según el tiempo que uno tenga, cómo están qué experiencia tengan los chicos en la producción del texto, y poder organizar la secuencia del proyecto por sesiones de escritura, que después se van a organizar en un cronograma, se van a como poner en una grilla semanal. Incluir no solo la escritura, sino también el intercambio oral, hablar sobre la escritura. Eso es muy importante. Cuando los chicos planifican los textos, una buena intervención es que cuenten qué es lo que quieren escribir. Porque en esa producción oral uno puede intervenir más directamente en la idea que están teniendo y además al tener que decirla y explicarla a otro los ayuda a clarificar esas ideas, que a veces no cree que ya saben. Piensen en ustedes mismos, uno piensa que ya tiene claro lo que va a escribir y después no lo dice y se lo pone a escribir y no era tan claro, no era tan fácil. Ver cuál es el orden de esas sesiones y las etapas. Y la evaluación con una etapa transversal. Vale. ¿Qué sesiones aparecen en el proyecto de escritura? Organizar la tarea, esto que yo les decía. Muy importante darle tiempo a que todos los chicos más o menos tengan una idea de lo que van a hacer. Y organicen su trabajo. Hagan una agenda de trabajo, pauten los tiempos y eso quede como un acuerdo que va a guiar toda la tarea. Parece que no, pero es muy importante para incluirlos en el proyecto. Las planificaciones de los textos, la puesta en texto y las revisiones. Las lecturas, hay que darle tiempo a volver, a releer lo que se escribió y a releer textos similares a los que tengo que escribir, y eso es parte de la secuencia de escritura. A los intercambios, lo que yo les decía, y a las reflexiones sobre el lenguaje para mejorar el texto y sobre la producción escrita, para que esa práctica tenga más impacto en su formación como escritores. La edición del texto es muy importante y la presentación. Eso es como formaría, digamos, el camino del proyecto de escritura. Nosotros tenemos una propuesta de planificación por proyectos que incluye la evaluación, porque sabemos que muchas veces no se escribe en la escuela, pero no se sabe cómo evaluar la escritura. Que no sea, por supuesto, una evaluación escrita, porque cuando uno da una evaluación escrita en una prueba que escriban un cuento, está tergiversando todo el proceso de escritura, porque nadie puede hacer eso, nadie. No se escribe así. Entonces la idea es ver cómo hacer al revés. Yo tengo el proyecto, lo planifico, ¿cómo voy a evaluar esto que estoy haciendo? No en una evaluación externa. ¿Cómo acompañar el proceso con la evaluación? No solo la evaluación de los alumnos, de los aprendizajes, sino también de la propuesta de enseñanza. Porque si estoy planificando y puesta en texto y tengo problemas, todos los chicos no saben cómo empezar un cuento fantástico, eso es como un boomerang para la enseñanza. Tengo que volver y planificar una clase donde se trabaje eso, porque es un problema general. Entonces, parte de la evaluación, y por eso este tema de poder incluir la evaluación dentro del proyecto, tiene que ver con poder retroalimentar la enseñanza, no solo ver cómo los chicos están escribiendo. También incluir autoevaluaciones. Es muy interesante, como parte del proceso de evaluación, que los chicos analicen cómo estuvieron, qué le costó más planificar, qué tomó de los textos que leyó y qué no, si le sirvió leer, si no le sirvió, porque dentro de los proyectos va a haber mucha relación entre la lectura y la escritura. Y algo que seguramente conocen, que es el portfolio de escritura como un instrumento de evaluación mucho más sensible y adecuado a un proyecto de escritura que una prueba escrita, donde uno va recopilando, seleccionando junto con los alumnos muestras de escritura
de borradores, de escrituras intermedias, que se van como consensuando a lo largo del proyecto para ir evaluando. Evaluando en dos sentidos, calificando, pero también viendo cómo va esa marcha de ese proceso, ¿no? En términos de tiempo, de adecuación. Nosotros sabemos que muchas veces no se proponen, digamos, uno no se apropia como docente de la escritura por proyectos porque no sabe muy bien qué mirar en los textos de los chicos, qué evaluar, cómo orientarlos para que mejoren su texto más allá de corregirle lo que más o menos me parece que no está bien escrito. Nosotros encontramos algunas como categorías para mirar los textos y acompañar ese proceso. Una es la adecuación, es la primera. Escribimos por proyecto, con un destinatario, con un género específico, un ámbito de circulación. Lo primero que hay que evaluar es la adecuación de ese texto a ese contexto. Porque no tiene sentido mirar otra cosa antes que eso. Porque la idea es que ese texto sea un cuento y esté destinado esté adecuado al destinatario. Entonces, poder analizar junto con los alumnos cómo se logró esa adecuación es como la primera mirada para hacer sobre los textos. El otro tiene que ver con el contenido, con lo que se llama coherencia temática. El texto va a hablar sobre algo, tiene un asunto. Ese asunto uno lo conoce, lo planificaron, lo tuvieron que poner sobre el texto. Bueno, empezar a analizar, además de la adecuación, si ese texto tiene todos esos contenidos, esos temas que supuestamente se planificaron. Hay una confrontación con la planificación, con lo que se discutió, con lo que se sabe sobre el tema para analizar, evaluar si ese texto tiene el contenido adecuado. Y la organización del texto. Adecuación, contenido y organización hacen a un texto más o menos que se lee. Uno dice, bueno, ¿cómo reviso? Si uno tiene chicos que tienen muchas dificultades de escritura, hay que trabajar mucho estas tres cosas. Tratando de focalizar en esto para que escriban un texto. Porque muchas veces, si uno se focaliza solo en aspectos superficiales, el texto no está armado como texto. No tiene una adecuación, no responde a un género, le falta contenido, está como salteada la información, o desorganizada, y no tiene ninguna estructura global. Entonces es importante en un proyecto de escritura que ustedes le den como un tiempo a esto, porque es como lo central del texto. La adecuación y la coherencia y la organización. Cuando uno trabaja fuertemente eso con los alumnos, que además uno no lo tiene que trabajar cuando se terminó el texto, sino en la planificación, en las primeras versiones. Se trabaja en ese momento estos tres aspectos. Y uno se asegura que en un determinado momento del proyecto todos tienen un texto para producir. Después será uno más creativo, más desarrollado, menos, pero más o menos todos tienen un texto, que es importante. Porque después con ese texto van a llegar a la antología, van a llegar al catálogo y todos van a tener algo que poner, que otro va a poder leer y entender. Entonces esto, como digamos, para focalizar es muy importante. Algunos chicos lo van a desarrollar más, otros menos, pero todos van a lograr esto, ¿no? Después aparecen otros aspectos que son más detalle y que tienen que ver, por ejemplo, la voz del texto es la enunciación, es el tono. Por ejemplo, si estoy escribiendo cuentos de humor y uno empieza a trabajar el humor como un rasgo, como un procedimiento, la enunciación de ese texto en una reseña, si se nota la valoración, si aparece lo que el que reseña el texto quiere decir de ese texto, es más sutil, ya no es tan global como lo anterior. Y se empieza a trabajar en las distintas revisiones y se va atacando como por partes. Es como si uno va focalizando para poder, digamos, no agarrar todo. Nadie puede revisar un texto completo, ni sirven las intervenciones de revisar, volverlo a mirar, pasalo. No le sirven al alumno, necesita como unas indicaciones más puntuales. Para eso uno tiene que tomar decisiones sobre qué aspecto va a trabajar en cada revisión. Por eso tiene que hacer más de una revisión. Una revisión más global para estos tres aspectos que les decía antes,
me quedo con un texto que se puede considerar texto, como dicen las teorías de la lingüística del texto, cumple los requisitos del texto, y a partir de ahí empiezo como a mejorarlo en distintos aspectos. Y tiene que ver también con lo que uno esté, los objetivos que se haya propuesto didácticamente. Por ejemplo, tenemos la voz del texto, se fue. Muy bien. La selección léxica. Es muy importante y uno va a hacer distintas intervenciones para que los chicos puedan usar, por ejemplo, si estoy escribiendo un cuento fantástico, usen expresiones relacionadas con los cuentos. Escriban, digamos, con lenguaje escrito. O si están escribiendo un informe que tiene que ver con un tema de la vida social, utilicen todas esas expresiones que uno fue como trabajando en la lectura. Eso se puede evaluar y se puede trabajar explícitamente en algún momento de la revisión del texto para que los textos dejen de ser tan coloquiales, tengan un lenguaje más preciso, más claridad y también sean adecuados al lector, porque a veces hay frases que uno tiene que transformar para poder que el otro entienda. Eso tiene que ver con la selección léxica del texto. Después tenemos lo que nos preocupa a todos los docentes, que tiene que ver con la gramática, ¿no? Todos esos elementos que es la redacción, digamos. ¿Vieron cuando se tiene problemas de redacción del texto? Tiene que ver con, por un lado, la cohesión del texto. Todos esos elementos que hacen que el texto, por ejemplo, el uso de los conectores, la puntuación, la concordancia, las repeticiones innecesarias, son todos aspectos que tienen que ver con la cohesión y aspectos gramaticales de las oraciones del texto. Fíjense que son momentos, que es algo para atacar cuando lo otro está saldado, cuando mis ideas son claras, el contenido es adecuado, el género está respetado. Porque cuando uno trabaja las tres primeras cosas, arrastra la coherencia y la cohesión. Hay una relación muy fuerte entre la coherencia y la cohesión. Se suele empezar por el final, tratar de agarrar las palabras sueltas, y el texto no es una suma de palabras. El texto es una globalidad. Cuando uno trabaja mucho con los chicos la globalidad del texto, la intencionalidad, el propósito comunicativo, la informatividad que ese texto tiene que tener para ser leído por otro, arrastra la cohesión, mejora sola. Después queda algo que es más fácil de trabajar. ¿Entienden? No tratar de agarrarlo como separadamente, porque si no, no se forma el texto juntando las palabras. Esa es la cuestión. La edición, y ahí aparecen un montón de contenidos que tienen que ver con la ortografía, la sangría, los párrafos, porque ese texto va a aparecer en una página, ya sea virtual o en papel, y va a tener que respetar algunas convenciones de la puesta en texto, de la gráfica, lo que los editores llaman la gráfica. Piensen que en la vida social hay gente que trabaja de eso. O sea, tiene su especificidad. No es algo que uno le viene dado porque escribe. Una cosa es escribir y pensar y generar ideas, y otra después es transformar eso en un texto coherente, cohesivo, y después eso en editarlo para poder ponerlo en un texto. Por eso yo le decía, el proyecto tiene que llegar a todo, en todo su desarrollo, porque son distintas prácticas de escritura. Y ahí hay que ver el texto con ojos de editor. Ya está, ya lo escribí. Cuando uno escribe o produce un texto, llega un punto en que, bueno, ahora la tarea está más del lado del editor, del corrector. Lo que pasa en la escuela es que todos tenemos que hacer de todo, ¿no? Vamos a hacer hasta el final y producir el texto como si fuéramos todos, hasta imprenteros, si hace falta. Entonces, en la edición del texto aparecen muchas cuestiones de convención. Ahí donde aparece más la normativa, cómo va, dónde va, si podemos poner una imagen, la sangría de imagen, la sangría de párrafo. No tiene sentido que lo hagan mientras están escribiendo. ¿Por qué? Porque les sobrecargan de información y los chicos tienen que tener despejado para poder priorizar lo que es más importante. ¿Entienden? Entonces es muy importante focalizar para que ustedes puedan intervenir y para que ellos puedan hacer lo que le están proponiendo hacer, despejar variables. Vamos a ver esto, después vamos a ver esto, vamos a ver esto, en una línea que tiene un sentido. Porque son distintos conocimientos, son distintas prácticas. Y responden a distintos propósitos. Si no, muchas cosas se mezclan en la escritura y queremos lograr que el texto salga bien de una vez todo junto.
Y no se va a lograr así, eso va al fracaso de por sí. Entonces es importante esto de poder focalizar y atacar los problemas de la escritura en distintos momentos, pero con un sentido, ¿no? ¿Qué fue? Bueno. Y finalmente está la presentación de ese texto, que también forma parte de la escritura, que es poder llegar a ese lector, todo ese proceso que a lo mejor duró 3-4 meses, y poder lograr y poder también mostrar ahí todo el proceso de escritura. Que los chicos puedan preparar esas presentaciones y hacer distintas movidas que tienen que ver con esa circulación de esa palabra y poder mostrar el proceso, ¿no? Hacer un prólogo para una antología, presentaciones, en donde se ponga en primer plano todo ese proceso de escritura, y la reflexión sobre eso, porque lo que queremos que aprendan no es que produzcan ese texto y ya está, sino que se apropien de la práctica de escritura. Entonces para eso es muy importante la reflexión, para poder tener cada vez más herramientas para enfrentar al otro año otra tarea, otro proyecto, que va a ser más demandante, pero que me va a encontrar como alumno un poco más munido de herramientas, porque ya lo hice, ya pasé por la experiencia, ¿no? Bueno, ahí hay ejemplos de proyectos de escritura: antologías de cuentos, álbumes y galerías de personajes, folletos, catálogos, boletines y revistas literarios, fascículos, sitios, campañas de divulgación, periódicos. Muy importante pensar en esto y que no lo piensen no lo piensen solos en la escuela, sino que traten de pensarlo como un colectivo. Pensar un recorrido de escritura a lo largo de la escolaridad, para poder darle a los alumnos ese camino que los va a ayudar a poder volver sobre lo hecho y a tener continuidad en la práctica y también progresión. Porque necesitamos esas dos variables para que ellos se puedan formar como escritores. Poder volver, ¿no? Bueno, si escribiste un libro en tercer grado, escribiste una antología de cuentos maravillosos, en sexto, pues hacer una antología de cuentos fantásticos. Tenés la experiencia, sabés que es una antología, escribiste cuentos, pero el género fantástico es mucho más demandante como escritor que el maravilloso. Entonces hay que tratar de encontrar espacios en la escuela, hablo directamente ahí a los directores, de planificación colectiva del recorrido de escritura por proyectos de los chicos a lo largo de la escolaridad. ¿Qué van a escribir en primero? ¿Qué van a escribir en segundo? ¿Van a escribir en tercero, cuarto, quinto y sexto? Buscando variedad, continuidad y progresión de la práctica de escritura. Eso es crucial para que los chicos aprendan. Es como una condición necesaria para poder darle, digamos, este marco. No, había traído un capítulo de un libro. Estábamos viendo sí, mira, acá me voy. Buenísimo. Sí, porque la idea, bueno, contalo, sí. Porque la idea era traer acá un stand. Sí, no nos logramos. Nosotros desarrollamos, después de mucho trabajo, digamos, en las escuelas y de implementación de esta propuesta, un libro que está editado en PAI 2, que es sobre escribir por proyectos, para quinto, sexto y séptimo. Es un libro que tiene un cuaderno, lo llamamos cuaderno del escritor, no queríamos que apareciera alumno en la tapa. Es el cuaderno del escritor con proyectos para que los chicos puedan como seguir el proyecto, y un libro del docente donde está un poco lo que les comenté hoy, y la propuesta de evaluación, las categorías y las guías para trabajar los proyectos junto con los alumnos, y grillas de evaluación. Les pusimos todo, dijimos, bueno, a ver qué necesitan. La reflexión sobre el lenguaje, o sea, los temas más que tienen que ver con lengua incluidos en el proyecto. A ver, ¿lo estás pasando? No se ve nada, yo pensé que se iba a armar. A ver, mostró el primero, que quiero mostrarles ¿Le mostraste? Sí. Ahí está. El primer proyecto es armar una antología de cuentos con engaños. Para quinto grado, más o menos, puede ser para sexto también. O sea, no es que hay un grado exacto, pero es más o menos, tienen progresión. El segundo proyecto es escribir reseñas para un catálogo sobre un autor. Si sigue un autor, todo tiene relación con la lectura. O sea, desde la propuesta didáctica nosotros pensamos que tiene que estar muy integrada a las prácticas. Y uno tiene que escribir si leyó.
se basa en la lectura, la escritura. Entonces, bueno, leer cuentos con engaños y escribir un cuento con engaños para una antología. Después está el catálogo de reseñas y después una producción de una plataforma digital sobre un tema de interés, que es más para los últimos años, primer año de secundaria.